Un punt que és ja el de les compareixences. El primer és del senyor José Vicente Oliver, que és el president de la Plataforma Forestal Valenciana. Donen la benvinguda al señor Oliver. El tiempo de exposición son 8 minutos y luego cada grupo interviene por tiempo de 4 minutos y para cerrar tiene usted un segundo turno para contestar a lo que plantean los grupos de 4 minutos. A veces es difícil en tan poco tiempo, pero bueno. Lo intentaremos. Muy bien, muchas gracias. Pues cuando quiera tiene la palabra. Muy bien. Pues buenos días a todas y a todos. Agradecer la invitación como compareciente en esta comisión y, en primer lugar, presentar lo que es muy brevemente lo que es la Plataforma Forestal Valenciana, del cual pues actualmente soy el presidente. Es una asociación que representa a la sociedad civil en el ámbito forestal, que reúne ya a 35 organizaciones que son asociaciones agrícolas y forestales de propietarios forestales y agrícolas, privados y públicos, federaciones empresariales, sindicatos agrarios, colegios y asociaciones profesionales, universidades públicas, centros de formación, institutos tecnológicos y de investigación y ONGs y asociaciones conservacionistas. Nosotros venimos ya desde hace 5 años como un ejemplo de sociedad civil dentro de toda la Comunidad Valenciana, planteando lo que es el futuro, lo que creemos que como elemento sustancial, como agentes de este sector, de esta actividad forestal, creemos que es el futuro forestal. Por lo tanto, yo agradecería en primer lugar al Grupo Parlamentario Podemos que haya propuesto esta modificación de ley, porque creo que es muy importante, o creemos que es muy importante, que el tema forestal y sobre todo el gran riesgo que tenemos, que son los incendios forestales, ¿no? Ahí tenemos que enfocar claramente nuestra principal actividad política, actividad estratégica y, por lo tanto, también actividad normativa, que podamos empezar a hablar de la legislación que nos ocupa, que es la ley forestal. Voy a hacer 5 consideraciones y una conclusión final. En primer lugar, la propuesta de colaboración por parte de la Plataforma Forestal Valenciana, ya que en la última Asamblea General Ordinaria, que celebramos en Liria el 1 de junio del 2007, en el apartado de ruegos y preguntas, se constató que ya se había planteado el registro por parte del Grupo Parlamentario Podem sobre la modificación de la Ley Forestal 993 y se acuerda por unanimidad en la plataforma pues desarrollar un borrador, ¿no?, para ayudar a la actividad que ustedes hacen aquí en nuestras Cortes. Y por eso, otra vez, reiterar el agradecimiento. En cuanto a la segunda consideración, la reforma que creemos que debe ser completa de la ley. Desde la publicación de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana 393 han pasado ya casi 25 años. La ley en su momento fue muy innovadora, ya que se transfirieron las competencias en materia forestal del Estado a las comunidades autónomas y no existía en aquel momento una ley a nivel nacional en el marco constitucional, ¿no?, en el marco jurídico constitucional, siendo entonces a nivel nacional la ley que había vigente, la Ley de Montes del 57. En este contexto legislativo, la Ley 393 muestra un enfoque, nosotros creemos que demasiado intervencionista, poco incentivador, que no cambia claramente con la proposición de ley que estamos viendo, no cambia sustancialmente con la proposición de ley que se presenta. No es hasta el año 2003, cuando entra en vigor la Ley de Montes 43-2003 a nivel nacional, que ya recoge el marco competencial del Estado autonómico, y esta ley ha sido reformada en diversas ocasiones, recientemente en el 2015. Claro, durante los últimos 25 años, la realidad forestal, medioambiental, territorial, económica y social ha cambiado radicalmente en la Comunidad Valenciana. Elementos clave como la continua despoblación de las zonas de interior, el abandono de no solamente la actividad forestal, sino también la agricultura marginal de secano,
la creciente evolución de los grandes incendios forestales, el proceso de cambio climático, los retos europeos que tenemos nosotros ante nosotros, ¿no?, que es la bioeconomía, la economía circular, los nuevos enfoques de gestión multifuncional, la declaración de espacios protegidos en el marco de la Red Natura 2000, la apertura de los planes de desarrollo rural a la actividad forestal. Bueno, son todo elementos que dejan claro que una simple modificación del articulado de una ley basada en un marco jurídico muy antiguo creemos que no es suficiente, siendo claramente necesaria una reforma integral de la misma, es decir, una nueva ley. Como tercera reflexión, la gestión forestal sostenible y subsidiaria como base de la conservación activa de los ecosistemas. Creemos que este tiene que ser el leitmotiv, la base. Un espíritu central de una nueva legislación forestal en la Comunidad Valenciana debe de asentarse sobre la máxima de la compatibilidad entre gestión forestal sostenible y conservación activa de nuestros ecosistemas. Creemos que no necesitamos un incremento de la gestión forestal por parte de la Administración pública, ya que ha demostrado que en los últimos 25 años no ha sido del todo capaz de gestionar de manera activa los propios bosques de utilidad pública. El abandono de la gestión forestal no es solamente patente en los montes privados, sino también en los públicos. La conservación pasiva, es decir, el no hacer mucho, lleva inexorablemente al abandono y al mayor riesgo de grandes incendios. En este marco no encontramos modificaciones sustanciales en las modificaciones, valga la redundancia, para tareas de incentivar la gestión agrupada, por ejemplo, en los bosques privados o públicos a nivel local o comarcal. La siguiente reflexión es sobre la figura del sujeto central en la gestión, que no debe ser otro que el propietario forestal, tanto público como privado. Una legislación moderna y hecha para el ciudadano se ha de basar en los principios de subsidiariedad y de confianza en la sociedad civil. En este caso, en la sociedad civil rural, ¿no?, de nuestros pueblos como sujetos gestores de su propio territorio, de su propio patrimonio natural. Se consigue observando en la modificación, o se sigue observando, perdón, en la modificación de la ley, una desconfianza, permítanme la expresión, cara al propietario forestal. No se reconoce en el articulado o la propuesta de cambio la figura del silvicultor. Se echa a faltar una apuesta clara de la gestión activa por parte de los propietarios privados, ¿no?, y ayudarlos también a que lleven esta a cabo. Tampoco se abordan soluciones muy claras en cuanto a la gestión de los minifundios, que es la propiedad que más tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. El articulado, y sin entrar en detalle, creemos que se centra en custodiar desde la Administración la actividad de los propietarios forestales. Una cosa, por ejemplo, inimaginable si lo trasladáramos a nuestro sector hermano, que es el sector agrícola, ¿no? No se entendería esto. Además, los municipios reciben una serie de competencias que en la actualidad no tienen, con el consiguiente aumento de sus obligaciones, que no decimos que sea bueno o malo, pero en cualquier caso no se observan correspondientes medidas de trasvase de recursos económicos, humanos ni materiales para poder hacer frente a estas responsabilidades, aunque en una ley a lo mejor todo esto no cabría, ¿no?, pero desde luego el espíritu de la ley debe de ir enfocado a esto. Como siguiente reflexión, la infrafinanciación de la actividad forestal, que creemos que es un tema clave en nuestro territorio. La modificación de la ley no vemos que aborde el problema de la infrafinanciación del sector forestal en la Comunidad Valenciana. El abandono de la actividad forestal se debe a la poca rentabilidad directa de sus productos, ¿no?, madera, corcho, etcétera, que además se ve acentuada por la inseguridad que aporta la fragmentación de la propiedad y el riesgo a las grandes perturbaciones, sobre todo incendios, pero también plagas, nevadas, como hemos tenido este invierno. La puesta en valor de los servicios ambientales del bosque mediterráneo, la fijación del carbono, la calidad del suelo y el agua, la biodiversidad del paisaje, no se ve claramente reflejada en la modificación de la ley y es, sin duda, el mayor reto y oportunidad para crear flujos de retorno económico que puedan dinamizar la gestión y conservación de nuestros ecosistemas. Por lo tanto, creemos que las medidas de compensación de servicios ambientales deben ser un aspecto fundamental en la nueva legislación. Siguiente aspecto, y voy terminando, el desarrollo rural es la clave para revertir la situación del abandono. Se intenta tratar el problema del abandono de la actividad agrícola como fuente de incendios forestales una vez que este fenómeno ya se ha producido a gran escala. Pero se echa a faltar la voluntad de resolver el problema de base, que no es otro que el abandono social de las zonas rurales, es decir, sobre todo en el interior de la Comunidad Valenciana. El desarrollo rural se ha de centrar en incentivar los limitados recursos públicos disponibles y la puesta en valor de los productos y servicios forestales que permitan un retorno económico a los propietarios para que puedan gestionar y conservar sus bosques.
La bioeconomía baja en carbono es una oportunidad para el sector forestal, es un pilar básico también en la estrategia europea forestal, de la cual creemos que también debería estar anclada en una nueva legislación. Productos ecológicos de madera, de corcho, como materiales sostenibles, sustituyendo metales, plásticos. Bioenergía agroforestal como energía renovable y con indudables ventajas, sobre todo en su valorización como energía térmica y sobre todo en aspectos sociales, sustituyendo combustibles fósiles, crea mucho más empleo. Resinas naturales, extractos de plantas aromáticas y medicinales, como compuestos de alimentos funcionales, fármacos, cosméticos, perfumes, alimentos forestales, la miel, los hongos, las frutas, las bayas, los piñones, no solamente permiten desarrollar una economía baja en carbono y la mitigación activa del cambio climático, sino también pueden abrir oportunidades de ocupación y emprendedurismo para los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas de nuestros pueblos. La modificación de la ley no vemos que ataque realmente estos retos. Como conclusión, y con ello concluyo, creemos que desde el Grupo de Trabajo de Legislación de la Plataforma Forestal que hace falta una reforma integral y no solamente modificaciones parciales, aunque si realmente esta propuesta de ley sirve para que abordemos este punto, pues bienvenida sea. Pues muchas gracias. Pasamos a la intervención de los distintos grupos. El reglamento dice que de menor a mayor, pero como queráis. Si es que si no nos haremos un lío luego al final. Vale. Pues por tiempo de 4 minutos, señor Rojo. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Oliver. Muchas gracias por su comparecencia y su exposición. Y quería preguntarle 4 cuestiones. Una es que si nos podía hacer de una forma muy sucinta una radiografía de lo que es la propiedad forestal en la Comunidad Valenciana, sobre todo pues a nivel del sector privado, un poco la superficie media, por así decirlo. ¿Cuál sería o cuál considera usted que es la superficie mínima para una explotación forestal dedicada exclusivamente a la cuestión forestal, que sea rentable o que sea viable, dada lo que es la baja rentabilidad del bosque mediterráneo? ¿Qué consideran ustedes? Así, igual que se hace con la agricultura convencional, que se sabe cuál es la superficie mínima para que una explotación sea rentable, ¿qué superficie se considera mínima? Por otra parte, ha hablado del problema del minifundismo, sobre todo en lo que es la agricultura marginal. También le haría un poco esa pregunta. Estamos hablando del abandono de lo que es la agricultura de secano de montaña. ¿Cuál sería la superficie mínima rentable para que esas parcelas, puedan suponer un incentivo? Y por último, si también podía hablarnos ha hablado de 2 conceptos, uno que es la gestión forestal sostenible y por otra la conservación activa de nuestros ecosistemas, si lo podía definir un poquito mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rojo. También por tiempo de 4 minutos, representante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Oliver. Bueno, no utilizaré los 4 minutos porque veo con satisfacción, además, que una persona de su peso en el ámbito forestal, bueno, sus manifestaciones o sus reflexiones pues están muy en sintonía con lo que pensamos desde el Grupo Ciudadanos. En primer lugar, decir que pensamos que acometer una reforma de la ley forestal es algo necesario por diversos motivos, pero desde luego se demuestra que ha quedado obsoleta, además de que tiene muchísimas carencias, pero nos surgen muchas dudas, ¿no?, con la proposición de ley que se nos presenta por parte del Grupo Podemos, y nos gustaría aprovechar su intervención pues para que nos pueda despejar algunas de las dudas que tenemos. En primer lugar, me gustaría... Ha estado hablando usted de medidas de incentivación. Y es cierto que no encontramos en estas propuestas ningunas medidas o no se proponen qué
¿qué medidas? A mí me gustaría que usted, si pudiera, nos dijera qué es lo que usted propondría para esos minifundios y para la gestión de esas propiedades abandonadas, si es que puede. También nos gustaría conocer si no le parece a usted que trasladar a la propiedad los costos de su propia gestión sin habilitar recursos fiables es algo injusto, como nos parece a nosotros, y tiene poco recorrido. A ver cuál es su opinión respecto a ese tema. Y también, desde su punto de vista, ¿qué opina sobre la oportunidad de los terrenos agrícolas abandonados, recuperarlos en parte como cortafuegos cultivados? Y ya con eso me daría muy por satisfecha, porque muchas de las cosas que ha comentado, pues, y como le digo, pensamos también desde el Grupo Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Podem, señora Gascó. Muchas gracias. Gracias, señor Oliver, por su intervención muy completa y gracias también por ese borrador que imagino compartirán con nosotros para poder contar con él a la hora de establecer las enmiendas a la ley. Nosotros, como pueden imaginar, nuestra intención fue poner sobre la mesa, en la actualidad de la agenda política, un tema que nos parece crucial en la recuperación de las zonas rurales, en particular las abandonadas, en las que la gestión forestal estamos convencidas de que debe ser uno de los pilares en la creación de empleo y en el mantenimiento del territorio y la fijación de población, evidentemente. Nos gustaría saber cómo, desde su punto de vista, reactivamos la gestión de modo que ese objetivo de fijar población y recuperar población allá donde se haya perdido en demasía se puede lograr. Por otra parte, nos gustaría saber también cómo cree usted que debe ser el proceso de recuperación de los cultivos abandonados, de la superficie agraria y la forestal, y en un escenario de sequía y de cambio climático, pero además teniendo uno de los problemas graves que ha sido el abandono de las infraestructuras, porque a muchos campos ya ni se llega por falta de caminos, por ejemplo, y entonces es evidente que cuando hablamos de inversión en el sector forestal no es solamente inversión para quienes se dedican a la gestión, sino que es inversión en sentido amplio y recuperación de ese estado de abandono absoluto en el que se encuentra nuestro territorio forestal, desde nuestro punto de vista, por una falta de interés y por una dejadez del Partido Popular cuando ha estado al frente de la Generalitat Valenciana durante 20 años y que ha permitido ese estado de abandono. Las vías pecuarias, ¿qué papel deben jugar? Las sendas, los abrevaderos, los navajos. ¿Cómo conseguimos que vuelvan a ser útiles para que quienes quieren adentrarse en nuestro bosque consigan hacerlo con relativa facilidad? Por otra parte, entre los múltiples usos de los productos forestales, por llamarlos de alguna manera, usted ha citado algunos. Nos gustaría que, por favor, si puede, continuara dando pinceladas. En efecto, es algo en lo que no hemos dedicado tal vez la suficiente atención, pero para eso están ustedes aquí, para aportar su visión y mejorar la propuesta inicial. Pero hay otra cuestión, que no es un producto en sí, pero que puede ser un sector que se puede ver beneficiado, a lo mejor, es el del turismo. ¿De qué manera creen ustedes que el turismo de interior puede verse beneficiado por una gestión adecuada de los terrenos forestales? Yo lo voy a dejar aquí porque, por desgracia, el tiempo que tiene para contestar es relativamente limitado y todavía quedan 3 grupos por contestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Perdón, Compromís. Señor Ponce, no volía a votar, ¿eh? Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Oliver. Gracias por estar aquí, por darnos su visión hiperresumida, obviamente, de lo que tendría que ser la gestión forestal y por lo tanto tendrían que ir las modificaciones de la ley forestal.
Yo sí me gustaría concretar algunos de los aspectos que se proponen modificar, saber su opinión respecto a, por ejemplo, aumentar la superficie de 1 a 2 hectáreas para que no tenga la consideración de terreno forestal, si es operativo, si es conveniente. Lo mismo que conociendo la realidad heredada de la Administración forestal, puesto que sabe que en estas actuales circunstancias no se puede aumentar la contratación de personal, la tasa de reposición del personal que se jubila es la que es y tiende a todavía dejar más exigua de personal a la propia Administración. Si es factible elaborar esos catálogos de enclaves y de terrenos agrícolas abandonados que se proponen en la modificación de la ley. También hay un aspecto respecto a lo de la vigilancia, que lo que se pretende es reducirla a la observación, ¿no? Y por tanto no considerarla como una verdadera prevención de incendios. Si está de acuerdo en esa consideración, puesto que bueno, yo creo que la prevención de incendios, la vigilancia, no es solamente observación, sino que el carácter disuasorio, el carácter de detectar actitudes de riesgo antes de que se produzca una quema ilegal o en malas condiciones, o incluso la detección inmediata de un fuego en malas condiciones, puede evitar un incendio de mayores dimensiones. Bueno, ya creo que son bastantes preguntas. Yo solamente, pues, un poco en defensa del Gobierno, considerando que se están haciendo los cambios que, en la medida de lo posible, se pueden realizar, recordar que en medio natural los presupuestos del año 16 al 17 ya se incrementaron un 17% y ahora para el 18 está también previsto aumentar otro 17%. En prevención de incendios se aumentó el año pasado un 18% y para este está previsto un aumento de un 31%. Supongo que tendremos que seguir en esa línea. A todos nos hubiera gustado que los aumentos hubieran sido mayores, pero dado el marco actual, pues no sé si nos puede ratificar que estamos en la buena dirección, y con independencia de que haga falta seguir aumentando los recursos, ¿no? Y bien, bueno, básicamente, puesto que en gestión forestal está todo por hacer, puesto que en aprovechamientos siempre se han considerado extraordinarios, puesto que no ha habido ordenación, sí que me ha parecido leer en el documento que nos han entregado un poco por dónde deberían ir las líneas básicas, ¿no? Pero que nos confirme en todo caso si lo que hay que hacer es actuar sobre los montes que están precisamente en regeneración después de los incendios de hace 5, 10, 15, 20, 25 años, que yo creo que sí que es una cuestión prioritaria. Y también lo que ha comentado la compañera de Ciudadanos, el aspecto de si hay que reevaluar terrenos agrícolas abandonados en zonas de vaguadas, en estas que hacen esta verdadera discontinuidad de los montes como áreas de discontinuidad, recuperando los cultivos anteriores o incluso estableciendo nuevos cultivos. Pues bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ponce. Ahora sí, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cerdán, cuando quiera. Señor Oliver, le agradezco su presencia y las explicaciones que nos ha dado, porque creo que ilustran bastante la parte del problema en el que nos encontramos, porque hay un problema, es un problema de gestión, tanto pública como privada. Eso, en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Eso nos obliga a actuar. Es verdad que mi grupo entiende que es mejor hacer una nueva ley que una reforma, pero es verdad que entre no hacer nada y hacer algo, yo creo que es más importante hacer algo, ¿no? Le quería preguntar si podemos aprovechar esa capacidad de reformar lo que hay a espera o a expensas de que a medio o corto plazo podamos hacer esa ley. Y en cuanto al tema en cuestión, si aceptamos que podemos aprovechar el tiempo en esa reforma para que sea útil para todos. Para todos es para los que viven de, para los que gozamos de y para la Administración, que yo creo que es importante. Le voy a plantear algunas cuestiones que pueden ser generales, pero yo creo que nos pueden servir para asentar el problema. Entendemos que sí, que nuestro modelo de gestión sí es intervencionista, lo es. Somos un partido socialista, somos un partido de izquierdas y entendemos que sí, que la Administración debe tener un peso preponderante.
pero somos realistas y entendemos que o vamos de la mano de aquellos que tienen unos intereses concretos en la materia o no somos capaces de llegar, como a lo largo de estos últimos 20 años se ha demostrado que la Administración es incapaz, impotente, insuficiente para llegar, con lo cual estamos obligados a aplicar sensatez a la gestión. Por lo tanto, para que sea interesante, entendemos que tenemos que llegar a una legislación conservacionista, proteccionista, pero al mismo tiempo que le elimine carga burocrática. Y yo le quería preguntar ahí qué carga burocrática le podíamos plantear en esta nueva reforma para que sea atractiva. Y voy a lo siguiente, para que incentivar esa gestión de lo privado con un elemento que nosotros aplicamos sin ningún pudor a la agricultura, es decir, garantizar la rentabilidad de las explotaciones para aquellos que la trabajan, y nosotros también entendemos que tenemos que garantizar la rentabilidad a los propietarios que cumplen con las obligaciones, evidentemente, que no son piratas, dicho claramente, y que requieren que haya un retorno a esa inversión, a ese gasto, a esa gestión y a la propiedad, evidentemente, de esos terrenos, ¿no? Ello viene también ligado a una cuestión que nos preocupa, que es cómo gestionamos los nuevos espacios forestales. Contrariamente a lo que algunos podíamos pensar o la gente piensa, la masa forestal, el espacio natural, va increciendo, no va disminuyendo. Eso es una sobrecarga para la Administración, es una sobrecarga para los municipios, es una sobrecarga también para los propietarios, que no siendo dueños de esa propiedad, pero están colindantes y con lo cual tienen unos riesgos o unas ventajas. ¿Cómo lo gestionamos? Hemos hablado de las explotaciones agrícolas que se han perdido y que desgraciadamente dudamos mucho de que se puedan poner en marcha por la rentabilidad de la agricultura, que sabemos que es muy complicada. Me interesa especialmente una cuestión que está en boga, que son las medidas de compensación. Eso tiene, y me gustaría que insistiera en eso, podemos aplicarlo, es viable para la Administración, es rentable socialmente, entiendo que para los propietarios sí lo puede ser, pero no llego a captar, seguramente por ignorancia, cómo podemos aplicarlo de manera inmediata. Y bueno, minifundio es un problema también consustancial a la Comunidad Valenciana, no solo en materia forestal, sino en la agricultura, incluso podemos hablar de minifundio en la industria. ¿Qué medidas podemos defender? ¿Qué medidas podemos plantear que sean prácticas en materia de agrupación de propietarios, en materia de agrupación de propietarios donde se establezca mix de público y privado, porque no siempre se puede establecer, visto cómo está distribuido el territorio, propietarios exclusivamente privados, por ejemplo? ¿Qué mecanismos podemos plantear si apostamos por ganar tiempo con una reforma de la ley actual, que es verdad que fue buena en su momento, se ha desarrollado con muchas lagunas y que fundamentalmente necesita eso, un impulso para que todos ganemos? Muchas gracias, señor Oliver. Muchas gracias, señor Cerdán. Por tiempo de 4 minutos, señora Díaz. Gracias, señor presidente, y muchísimas gracias, señor Oliver, por estar aquí y exponernos lo que creen de la ley. Me alegra volver a verle. Yo asumo que durante los años en los que ha gobernado el Partido Popular se han hecho muchas cosas, sobre todo a nivel de regulación, ¿no? Todos los planes de prevención de incendios de parques naturales, los planes de prevención de las demarcaciones, el propio PADFOR, varias modificaciones de esta ley. Sí es verdad que también asumo el mea culpa de no haber cogido esta ley y haberla reformado cuando se trata de una ley que es tan sumamente antigua y que ha habido otras leyes que se superponían. Evidentemente creemos que llegó el momento, no de ahora, de hace tiempo, de coger esta ley y revisarla de arriba abajo. Si bien, ya le digo que creo que sí que se han hecho muchas cosas, y en gestión nos faltaba también ese impulso que también considero, y creo que puede estar de acuerdo conmigo en que la última legislatura se dio un paso más allá en cuanto a gestión, sobre todo los 2 últimos años, y que se impulsaba esa manera de gestión, colaboración público-privada. Sobre incluso el PDR que se trabajó y se consiguió, creo que lo ha modificado en esta legislatura y al final no dará tanto como en un principio parecía que sí que se planteaba, y bueno, ya de otra manera.
Pero sobre esta modificación de ley, miren, nosotros no hemos apoyado la proposición de ley porque es una proposición de ley. No sé si es consciente de lo que ello conlleva. Al no ser proyecto de ley, no tiene informes ni dictámenes por el Consell Jurídic Consultiu, el Consejo Económico y Social. No hay ese trámite sí de participación ciudadana aquí, pero no de participación pública, en el que cualquiera podría haber alegado y además con reuniones, incluso con la Consellería. Por eso nosotros pensamos que esta ley se debería de haber abordado por parte de la Consellería y sobre todo por que de esa manera habría pasado por la mesa forestal. Entonces me gustaría saber qué piensa usted de que no haya sido un trámite, incluso el grupo parlamentario de Podemos, que es un grupo parlamentario que sustenta al Consell, no haya trabajado más por impulsar un proyecto de ley desde la Consellería en lugar de hacer una proposición de ley que al final es una modificación de la ley que no sabemos en qué, que al final nos parece que va a quedar un poco chapuza, algo que es verdad que tendríamos que aprovechar el momento y conseguir que se haga una buena revisión de la ley. Eso por un lado. Y por otro lado le comento, en el año pasado, en el debate de política del Estado de la Comunidad, presentamos varias propuestas. Todas nos fueron rechazadas en cuanto a gestión forestal, excepto una que hablaba de la colaboración público-privada. Esa nos la aceptaron. Este año lo volvimos a presentar porque vimos que después de haberla aceptado no habían hecho esa colaboración público-privada y en este caso nos la han rechazado. Sobre este tema yo quería comentarle, hay tres formas de al final ver esta situación: incentivar, compensar o sancionar. Nosotros estamos más por la forma de incentivar y estamos muy de acuerdo con todo lo que usted, prácticamente al 100% de lo que usted plantea, pero quería saber su opinión al respecto. ¿Cuál es la forma en la que cree que debe de existir esa colaboración público-privada? Y que, de hecho, nosotros vamos más allá. No se trata solo de ayudar, incentivar al propietario privado a que lleve a cabo esa gestión, sino, y acabo ya, señor presidente, sino también de que la propiedad del monte público sea gestionado también con esa colaboración público-privada. Me gustaría saber qué opina al respecto. Gracias. Pues, señor Oliver, sé que 4 minutos no es mucho tiempo para todo lo que se ha planteado, pero también es verdad que todos confiamos en su gran capacidad de síntesis, porque muchas cuestiones se han repetido. Muy bien, voy a intentar ser lo más directo posible y con datos. Propiedad forestal, señor Rojo, 60% monte privado, 30 y algo por ciento monte municipal y menos de un 5-10% monte de la Generalitat. Superficie mínima rentable depende del tipo de explotación. Si entendemos la explotación hoy en día como la clásica, es decir, aprovechamiento maderero, pues obviamente necesitamos una mínima finca, pues 25 hectáreas podría ser a lo mejor un número mágico, pero desde luego nosotros estamos enfocando a un aprovechamiento. A mí la palabra explotación no me gusta personalmente, sino un aprovechamiento integral de todos los productos y servicios que dé el monte. Por lo tanto, aquí sí que podemos establecer nuevas fórmulas y la superficie puede ser reducida. Agricultura marginal, superficie mínima rentable. Bueno, las antiguas masías o enclavados subsistía una familia con 10 hectáreas más o menos de cultivo, digo medias, muy vastas. Precisamente esos enclavados son los que tenemos que revitalizar. La zona periférica al actual monte y los enclavados forestales dentro del monte, con agricultura imaginativa, ¿no? Con agricultura ecológica, con agricultura de productos que podemos sacar perfectamente al mercado. Estamos hablando de plantas aromáticas y medicinales, estamos hablando de cultivos herbáceos, estamos hablando de plantaciones de crecimiento rápido, estamos hablando de muchas cosas que podían ser, depende obviamente de la estación y del sitio, rentables en esas unidades de gestión. Gestión versus conservación. Desde la plataforma forestal llevamos diciéndolo 5 años. No podemos entender en el siglo XXI y en la situación de forestal que tenemos en el Mediterráneo la conservación sin gestión, como tampoco podemos entender la gestión sin conservación. Es un binomio absolutamente indivisible. Hay pocos matrimonios que no se puedan divorciar actualmente. Este es uno de ellos. Señor García, ¿la reforma es necesaria? Sí, sin duda alguna, lo hemos dicho. 25 años son muchos, han cambiado los condicionantes no solamente sociales y económicos, explotación, etcétera, sino también ambientales. Estamos en un escenario de cambio climático que yo creo que ya nadie ponemos en duda.
Las medidas de incentivación de la gestión forestal, los minifundios, el PADFOR habría ya algunas oportunidades, como el tema de las entidades de custodia. Quizá a mí la palabra no me guste del todo, pero bueno, es un tema de nomenclatura. El espíritu que había detrás yo creo que es interesante. Son economías de escala, son asociación de propietarios, no solamente privados, sino también públicos a nivel local. El nivel local es fundamental. Y cuando estamos hablando de productos y servicios, de huella de carbono cero, de lucha activa contra el cambio climático, ahí sí que tenemos que hablar de economías locales. Y la economía circular, la bioeconomía a nivel local, yo creo que nos abre unas oportunidades muy buenas en el tema del sector forestal o de la actividad forestal. Intervencionismo, y hilo un poco con lo que decía el señor Celdrán en cuanto a si intervencionismo sí o no. Yo creo que el intervencionismo, a mí es una palabra que me parece muy dura. Yo creo que es mucho más la cooperación entre la administración pública y el propietario privado, que es el más interesado en conservar el espacio natural que ha heredado de su padre o de su abuelo. Por lo tanto, no lo podemos poner siempre como que es alguien que no sabe, que es alguien que no está trabajando en ello. No, hay que ayudarle, hay que ayudar y cooperar con él. Y volviendo a la señora García, la oportunidad de terrenos agrícolas en cortafuegos de mosaico. No hay nada mejor que una reactivación de la agricultura marginal o no marginal, pero en cualquier caso abandonada en el perímetro del monte y en el enclavado forestal. Es ahí donde también la Consellería de Agricultura o la parte de Agricultura de la Consellería de Medio Ambiente y Agricultura debe de cooperar en revitalizar. Los PDR son un instrumento fantástico para este tipo de revitalizaciones. La señora Gascó, Podemos, intención en la agenda política de meter el tema de desarrollo rural y gestión forestal sostenible para la fijación de la población rural. Perfectamente de acuerdo. Yo creo que en eso deberíamos de estar todos los grupos parlamentarios de acuerdo. Y por eso también al principio de mi intervención he agradecido, ¿no?, esa voluntad. Otra cosa es cómo se haga, pero desde luego la voluntad absolutamente sí. Reactivar la gestión por puesta en valor de productos. Los he dicho brevemente, los tienen aquí, podemos hablar largo de ello, pero desde luego hay un montón de posibilidades. Vías pecuarias, ganadería extensiva, sin duda alguna. La ganadería extensiva yo creo que es algo por lo que tenemos que apostar. En cuanto a los comentarios del señor Ponce, limitación de 1 a 2 hectáreas de superficie forestal, yo no lo veo operativo. Creo que va a ser una carga administrativa, efectivamente, que la Consellería en el estado que está actualmente no va a poder llevar a cabo. Y no sé si va a tener realmente esos resultados que a lo mejor podían ser positivos. Creo que la relación inversión con lo de personal, con lo que vas a ir, creo que no es buena. 30 segundos más. Muy bien. A ver, algunas cosas importantes. La regeneración del Monte Bravo a Clareo. Tenemos 400.000 hectáreas más o menos en la Comunidad Valenciana, justo en ese estrato forestal. Tenemos que intervenir sí o sí. Ahí sí que tiene que haber dinero público para ello, porque realmente el retorno de lo que podemos sacar de ahí es muy poco. Y el poco dinero público que pueda haber, creo que ese es precisamente el estrato donde en prevención podamos hacer. Y en cuanto al intervencionismo conservacionista, yo creo que al final lo que tenemos que basarnos es en economías sociales de mercado a nivel local. Y esto creo que es un tema de cooperación. Mecanismos de compensación, derechos de emisión de carbono, agua, mecanismos de compensación internos a nivel local. Por ahí van los tiros en cuanto a esta cooperación. Y ya cerrando el tema que usted ha comentado, señora Díaz, los 2 últimos años del gobierno anterior, es cierto, abrieron elementos innovadores, se abrió los PDRs al sector forestal. Yo creo que era un clamor, no solamente era un tema de una voluntad política de un gobierno en un momento dado, sino era un clamor de la sociedad civil. Y desde luego, incentivar, sancionar, ni incentivar, me queda corto, cooperar. Cooperar es mucho más. Muchas gracias, señor Oliver. Muchas gracias por comparecer. Lamentamos la... Sí, yo intento... Los tiempos son muy ajustados, pero... Tiempos ajustados, pero bueno, para lo que quieran, ya lo he dicho al principio, la plataforma forestal está a su disposición. Vale. Pero veo que ya funciona. Ahora ya sí.
Muy bien, pues muchas gracias. Damos la bienvenida a Fernando Pradells. Perdona, pues, tenía un documento para entregarles. Ah, sí, perfecto. Sí, mejor ahora. Vale. Sí. Como nos había hecho 7 o 8 copias, es lo que vamos a decir por escrito. Así lo tienen ustedes para sus conclusiones. Perfecto. Os lo han puesto. Vale. Pues, lo enviamos por email también, pero vale. Perfecto. Pues cuando quiera, tiene la palabra. Señores y señoras diputados, muchas gracias también al Grupo Parlamentario Podemos por abrir el debate de esta reforma de la ley que considero muy oportuna. Si bien discrepamos de algunos temas procedimentales, pero seguro que podemos llegar a un entendimiento y entre todos realizar un buen proyecto. Realmente la estructura es la que ya tienen ustedes en el documento que les hemos pasado. Se centra en unos aspectos generales, unos comentarios generales a lo que es la propuesta de reforma, unos comentarios particulares y unas conclusiones. Todo esto fue debatido en la Asamblea General de nuestra asociación, que se llama Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana, que aglutina a más de 60 ayuntamientos de las 3 provincias, de todos los colores políticos, y una diputación provincial. Estamos en trámites para que las otras 2 también se adhieran, con lo cual nos da mucha fuerza a la hora de las reivindicaciones del mundo rural trasladarlas a todos los niveles. En nuestra opinión y en opinión de la Asamblea de los Municipios Forestales Valencianos, el sector forestal y los terrenos forestales de nuestra comunidad no necesitan una mera reforma, sino que necesitan un nuevo PAC legislativo, porque se ha quedado, creemos que muy obsoleta y muy atrasada en cuanto a los nuevos conceptos y las nuevas estrategias legislativas que desde luego se deben basar como criterio fundamental primero en la estrategia forestal, ya no se llama estrategia forestal, sino se llama estrategia europea para los bosques y para el sector forestal, que fue aprobada por la Comisión Europea en 2013 y ofrece una nueva visión integral de los espacios forestales en toda la Unión, y por supuesto en la ley básica que, como pertenecemos a un Estado que es el español, tiene unas competencias básicas en materia forestal que están recogidas en la Ley 43/2003, que posteriormente se modificó en el 2006 y se volvió a modificar en el 2015, y habrá que referenciarse a los preceptos básicos que de ella emanan. Después también nosotros creemos que en pleno siglo XXI las leyes deben basar, las nuevas leyes medioambientales y en este caso forestales deben basarse en 2 preceptos básicos. El primero, la activación de la bioeconomía como una estrategia para la lucha contra el cambio climático y para fomentar una economía baja en carbono, que es fomentar todo tipo de productos forestales que nos dan los montes. Ya no solo hablamos de los tradicionales, sino hablamos también de los nuevos conceptos sobre todo de desarrollo de cadenas de valor de fibras, de bioconstrucción, incluso los tejidos. Saben que en Finlandia, por ejemplo, las camisetas de deporte se hacen con fibras de la madera. En fin, estamos hablando de un nuevo concepto de lucha contra el cambio climático desde el aprovechamiento de los productos renovables como son los montes. Y después, por supuesto, el otro pilar básico de estas nuevas leyes que nosotros creemos que debe ser fundamental son la contraprestación económica de los grandes servicios ambientales que prestan nuestros ecosistemas y que no están reconocidos en ningún tipo de protagonismo de la sociedad civil y por supuesto de los propietarios públicos y privados. ¿Qué es lo que creemos que debe basarse toda nueva ley de forestal o de espacios protegidos? Es decir, recuperar la figura del propietario, del silvicultor, o sea, el que hace gestión de sus terrenos, como protagonista fundamental de ese nuevo PAC legislativo que nosotros promulgamos. Se necesita un cambio de mentalidad muy grande para profundizar en este aspecto, pero ahí estamos intentando cambiar el chip muchas veces de una administración muchas veces obsoleta, ¿no? Y también, por supuesto, la ley, la empresa pública, redefinir objetivos, redefinir funciones y redefinir, sobre todo, dónde se genera economía, porque parece que muchas veces el sector forestal genera más empleo en las ciudades que en los pueblos.
Eso viene muy bien definido en una reforma que hizo, en un estudio que hizo la FAO en 2012, donde determinaba que el nivel burocrático a nivel forestal establece, a ver cómo se lo puedo decir, a más nivel burocrático, más subdesarrollado está un país, a nivel forestal, según la FAO, ¿no? Ponía el mal ejemplo de Camerún en cuanto a desarrollo burocrático del sector forestal, y nosotros, la Comunidad Valenciana, si lo analizas, pues está en un estado muy similar. Eso es lo que hay que cambiar en nuestro criterio. En cuanto a, ya centrándonos en la reforma de esta ley, existen aspectos positivos, pero bien, continuamos con los mismos atrasos, con la misma continuidad en el pasado. Hay que recordar que esta ley 393 se hizo sin legislación estatal básica a la que acogerse, por lo tal, la única que existía era la Ley de Montes de 1957. Pues ya me dirán ustedes que tiene que ver la España del 57 con la España del 2017, absolutamente nada, gracias a Dios. Y bueno, pues todo lo que ello supone. Una legislación moderna debe basarse en los principios de subsidiariedad, desconcentración y confianza en la sociedad civil como entes gestores del territorio. Todo el texto de la reforma, de la ley original y de la reforma, porque no deja de ser una reforma de algo que ya hay, está basado en el concepto del Papa-Estado, de que el Estado es todo y la parte, cuando debe ser completamente al contrario. Las comunidades rurales ya son adultas para gestionarse sus recursos siempre que se les den. Claro, que no puede ser obligaciones sin recursos. Se tiene una gran desconfianza en el propietario forestal. En esta norma, la palabra ejecución subsidiaria se repite en el texto cuando debe sustituirse más por incentivos a la propiedad pública y privada. Además, se otorga un poder a los ayuntamientos que no tienen, aumentando sus obligaciones, pero sin la correspondiente transferencia de medios materiales económicos para hacer frente a estas nuevas responsabilidades. El incremento, en nuestra opinión, el incremento de la superficie pública no debe ser un objetivo que asegure la correcta gestión. Nada más me remito a los ejemplos. Cualquier visita que hacen ustedes pueden comprobar que muchas veces la propiedad pública está mucho peor gestionada que la privada. Por lo tal, gastarse dinero por gastarse comprando fincas y haciéndolas públicas no tiene razón de ser, y ese dinero es muchas veces mejor empleado incentivar a los propietarios que sí que realizan gestión. Y se intenta atajar, en nuestra opinión, la reforma de la ley intenta atajar el problema del abandono agrícola una vez este se ha producido. Cuando lo que hay que hacer es precisamente intentar evitar ese abandono antes de que se produzca. Haciendo el símil de la sanidad, pues prevenir es mucho más eficiente que curar. O sea, intentemos frenar ese abandono antes de que se produzca. Para ello hay que promocionar productos forestales, facilitar la gestión, no solo desde el punto de vista forestal, sino también urbanístico. O sea, muchos proyectos de agroturismo que precisamente quieren revitalizar esas propiedades abandonadas se frenan por temas burocráticos de declaración de interés comunitario, de licencias y tal, que nunca llegan a buen puerto y los tenemos abandonados y no se pueden realizar y se produce ese abandono de esas propiedades agroforestales. No voy a entrar en el articulado, lo tienen por escrito en las reformas puntuales que les hemos hecho, pero sí como conclusión. Bueno, en primer lugar, agradecemos al Grupo Parlamentario Podem que haya iniciado este debate, esta reforma que consideramos muy necesaria, pero que creemos que no aporta soluciones al medio forestal, ni mejora las condiciones de vida ni de sus ecosistemas. Es un mero compendio de intervenciones administrativas y ejecuciones subsidiarias que solo harán que aumentar las demandas judiciales a la Generalitat por la gran seguridad jurídica que plantea. También se carga a los ayuntamientos con nuevas responsabilidades, pero sin las transferencias económicas para su aplicación. Por ello creemos que lo más sensato es aparcar esta reforma y crear una comisión en les Corts o en la Generalitat como proyecto de ley para realizar una nueva ley forestal adaptada a los escenarios de cambio climático, desarrollo rural y consensuada por la sociedad civil forestal y todos los partidos políticos. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me he intentado adaptar. No, está muy bien, está muy bien. Por tiempo de 4 minutos, el señor Rojo tiene la palabra. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Fernando Pranés. Muchas gracias por su comparecencia y su exposición. Dos cuestiones. Una es, has hablado del concepto de bioeconomía. Si podías un poco explicarlo un poquito mejor en la aplicación a lo que es el medio forestal.
Y la otra cuestión es, has hablado del exceso de carga burocrática que paraliza, digamos, las inversiones y que va ligado también un poco a lo que plantea esta modificación de sobrecargar lo que es la administración local con una serie de responsabilidades, y tampoco se contempla en la modificación ese incremento de medios materiales y humanos, ¿no? Si nos podías indicar algunas medidas para poder reducir un poco esa burocracia que vosotros entendéis desde el sector, ¿no? Simplemente. Muchas gracias. No, perdón. Formulan todos conjuntamente las... Y luego responde usted conjuntamente también. Vale. Por tiempo de 4 minutos, señora García. Gracias, señor presidente, y muy bienvenido, señor Pradels. Bueno, hemos leído con interés el breve informe que usted nos ha hecho llegar, y además en su intervención veo que una de las palabras que más ha repetido ha sido la de atraso. En la primera frase de sus aspectos generales nos dice que existen aspectos positivos en la reforma de la ley, si bien se aprecia un cierto aire de atraso y continuidad con el pasado de épocas predemocráticas, donde el Estado era el todo y la parte. Bueno, debo decirle que es algo en lo que coincidimos desde el Grupo Ciudadanos, y nos parece que, tal y como usted nos lo explica, que una gestión intervencionista, pero a la que no se le ofrecen recursos, más bien únicamente obligaciones, pues no debe ser, ¿no?, lo que predomine en esta reforma de la ley. Pensamos que deberíamos hacer una reforma justamente para todo lo contrario. Por eso, a mí me gustaría que, si pudiera, se centrara en poderme contestar algunas de las preguntas. Como son, por ejemplo, si nos puede hacer una breve explicación de la figura del silvicultor como herramienta para la gestión de los montes y terrenos abandonados, y explicarnos cómo se le puede dar fuerza a ese silvicultor. Al mismo tiempo, me gustaría conocer cómo cree usted que podría ser la sociedad rural protagonista de la gestión de su territorio, y conocer además cuál es su opinión sobre el hecho de que las empresas privadas puedan gestionar los montes y de esa manera fomentar el tejido empresarial para que con ello pueda aumentar el empleo. Y nada más, porque ya vemos que como queda poco tiempo para que usted nos pueda contestar a todos, yo con eso me daría por muy satisfecha. Muchísimas gracias. Por tiempo de 4 minutos, el representante de Podemos, señora Gascó. Muchas gracias, señor Pradels, por su comparecencia hoy aquí. Y, bueno, entendemos que sus expectativas son otras. Nosotros, con las capacidades que tenemos, queríamos poner en la actualidad de la agenda política el tema forestal, porque nos parece un tema crucial. Entendemos también que, como asociación de municipios forestales, sus inquietudes vayan sobre todo en promover una gestión ágil de los terrenos forestales, y en ese sentido me gustaría que por favor nos concretara un poco más, desde su punto de vista. Ha criticado el peso excesivo que se les da, la responsabilidad excesiva que se les da a los ayuntamientos en la gestión forestal, y precisamente me gustaría saber qué tipo de papel deben jugar los municipios, los ayuntamientos en la gestión forestal desde su punto de vista, y las diputaciones y mancomunidades y el resto de administraciones, la Generalitat. ¿Cómo distribuimos esas responsabilidades diferentes para que sea una gestión ágil como ustedes desean? Por otra parte, el tema del abandono rural, social, va ligado al abandono forestal y al abandono de las infraestructuras. Las infraestructuras deben jugar un papel también fundamental en la recuperación tanto de los cultivos abandonados que crean el mosaico, como de la gestión de los terrenos forestales, ¿no? ¿Quién debe jugar también el papel del mantenimiento de esas infraestructuras, y a quién se le otorga la responsabilidad de financiar, porque son bienes públicos, con lo cual imagino que ustedes desean que haya un esfuerzo con fondos públicos para su mantenimiento?
¿Cuál es la situación real de las asociaciones de propietarios forestales en la Comunidad Valenciana? ¿Hay un tipo de actividad actualmente que ya sea rentable y sostenible al mismo tiempo? Además del uso de biomasa, ¿qué podemos hacer en los montes valencianos? ¿Cuál es su opinión también sobre la reforestación de zonas agrarias que se ha venido llevando a cabo durante estos últimos años y de qué manera se podría mantener esos cultivos como tales, en vez de muchos de ellos han sido ocupados por masas forestales y al final pues la superficie forestal va en aumento por culpa del abandono de esos cultivos, pero de qué manera conseguimos que esos cultivos puedan ser rentables de nuevo y que jueguen un papel en el mantenimiento del mosaico y de la discontinuidad. En general, la repoblación forestal, ¿cuál es su opinión sobre la política de reforestación que se ha llevado a cabo hasta ahora? Si se ha llevado en su justa medida y cómo cree usted que debería ser ese modelo de reforestación. Y luego está el problema del catastro, un sistema que está plagado de pequeños propietarios forestales, muchos de los cuales o no tienen escritura o los propietarios actuales desconocen ser propietarios de esos terrenos. ¿Cómo conseguimos poner un orden en ese catastro? Yo lo dejaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gascó. Por tiempo de 4 minutos, representante del Grupo Parlamentario Compromís, señor Ponce. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pradell. Claro, tiene muy poco tiempo para contestar a tanta pregunta, ¿no? Yo quería hacer dos comentarios. Por un lado, no sé si de alguna forma nos puede ampliar un poquitín. Hablaba de 2 objetivos básicos que debería contemplar la ley: la activación de la bioeconomía, pero no indicaba de qué manera, y luego el reconocimiento mediante instrumentos de mercado de los servicios ambientales. No sé si eso es posible una cuota explicación de esos 2 aspectos. Y luego, bueno, si le parecen adecuadas las medidas que se están implementando ahora mismo. Hay unas ayudas para la elaboración de planes de prevención de incendios de los municipios, si lo considera adecuado o no, ya que usted representa a los municipios. Y luego las ayudas que han salido desde Medio Natural respecto a la elaboración de instrumentos de ordenación, gestión forestal sostenible y tecnificación forestal, si van en la línea adecuada. A todos nos gustaría que el presupuesto fuera 10 o 100 veces superior. La realidad es la que es, se ha aumentado sustancialmente en los últimos años, pero sí me gustaría que nos dijera si esas líneas son correctas y si cree usted que debería de apuntarse por alguna otra. No le hago más preguntas porque para qué. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ponce. Por tiempo de 4 minutos, representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cerdán, cuando quiera. Sí, señor Pradell, entendemos perfectamente que lo que ustedes plantean es una nueva legislación, una nueva regulación de la ley forestal y no esta modificación. Pero estamos en una reforma. Yo no sé si podríamos avanzar exactamente en aprovechar ese espacio que ahora tenemos para dar pasos a favor de un bien que es común y de un interés que es general, que es defender nuestros espacios naturales, nuestra masa forestal, buscando un equilibrio entre las 2 partes. Es verdad que usted ha señalado que el papá ha estado con una carga negativa. Entendemos que la desconfianza que ustedes pueden entender que la Administración hace con respecto a los propietarios privados también es negativo, y lo que nosotros decimos es que tenemos que llegar a un mix intermedio donde puedan cohabitar, colaborar y, desde luego, solventar los problemas que son comunes, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo, llegar a ese equilibrio donde la Administración no puede perder su espacio, evidentemente, ¿no? Y tiene que colaborar, efectivamente. Mire, en cuanto a ayuntamientos, me gustaría preguntarle, y el tiempo va a ser muy limitado, en cuanto a qué capacidades hay que darle a los ayuntamientos, a los municipios, y qué competencias hay que darles para que tengan ese papel que algunos están reivindicando y que determinan fundamental, ¿no?, el espacio de lo local, ¿no?
Y le quiero insistir también, como le insistía al anterior ponente, pero no hubo tiempo para ello, en cuanto a las medidas de compensación. Exactamente. Si las puede definir y si puede decir sucintamente cómo es posible aplicarlas de una manera inmediata y beneficiosa tanto para los propietarios públicos y privados y, desde luego, para la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cerdán. Y por tiempo de 4 minutos, representante del Grupo Parlamentario Popular, señora Díaz. Gracias, señor presidente. Y muchísimas gracias, señor Paradels, por venir a exponer el parecer de la asociación. Me alegra verle de nuevo. Yo le quería comentar varias propuestas que presentó el Grupo Parlamentario Popular que al final no eran propias, o sea, no eran realmente propiedad de este grupo parlamentario. Trasladamos o quisimos trasladar las propuestas del sector. Mire, le digo varias. Hablábamos de unidad única de gestión, independientemente de ser propiedad privada o pública, un solo proyecto de gestión que involucra a todo el sector forestal, que en una permanente colaboración público-privada a través de la firma de convenios para conseguir nuestro territorio forestal una economía circular, obteniendo el máximo aprovechamiento de la materia que se retire a la par que conseguimos un estado más sostenible de dichos terrenos. Hablábamos de potenciar y facilitar la gestión forestal sostenible a los propietarios forestales, posibilitando la generación de empleo y riqueza en las zonas del interior de la comunidad, de apostar por el sector de la bioenergía de la base forestal de la Comunidad Valenciana como sustituto de los combustibles fósiles no renovables, de apoyar a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en todas las actividades de la cadena de valor forestal, así como la transferencia de conocimiento y de nuevas tecnologías, e intensificar la formación avanzada y especializada del sector forestal, así como la mejora de la educación y cultura forestal en la sociedad de la Comunidad Valenciana, a llevar a cabo una mayor y mejor colaboración público-privada en la gestión forestal. Le digo que esta propuesta, que también la presentamos el año anterior nos la aprobaron, no la llevaron a cabo, la volvimos a presentar este año. Este año todas nuestras propuestas fueron rechazadas. A llevar a cabo una gestión activa de los espacios naturales de la Comunidad Valenciana, a crear una línea presupuestaria para la extracción de biomasa de los montes públicos y privados de la Comunidad Valenciana, a crear una línea presupuestaria para potenciar tratamientos silvícolas en los montes públicos y privados de la Comunidad Valenciana que profundicen en la gestión forestal como bioeconomía, a mejorar la accesibilidad de nuestros bosques para facilitar la pela del alcornocal, el cual es de una calidad extraordinaria. Todo esto es lo que proponíamos, más desarrollado o menos desarrollado, además de otras propuestas como de prevención de incendios. Ya no era la primera vez que lo proponíamos, era la tercera vez, de que se ayudara a los municipios a elaborar esos planes de prevención de incendios. Creemos que es fundamental. Pero todo esto, ¿cree usted que de alguna manera todos los grupos deberíamos de trabajar para que estas propuestas, que son del sector, fueran de alguna manera contempladas en esta proposición de ley, en lo que quedaría de esta ley, que al final llegara a ser una ley que contemplara las peticiones y las propuestas del sector forestal? Y luego, por otro lado, le hago la misma crítica que he hecho anteriormente. Nosotros no apoyamos este esta proposición de ley por ser proposición de ley, porque de esa manera elude el tener una participación pública, que no es la participación ciudadana, es mucho más amplio, y todo el tema de dictámenes e informes sobre lo que es el contenido legislativo, la redacción de la ley. Creemos que una ley tan importante debe de llevar consigo todos estos dictámenes y, sobre todo y ante todo, pasar por la mesa forestal. Por eso creemos que debería de haberse trabajado más por el Grupo Podemos en el sentido de intentar incluso incluirlo en el pacto del Botanic, y que fluyera y se trabajara desde la Consellería, incluso con la colaboración de Podemos, que al fin y al cabo es uno de los 3 grupos parlamentarios que sustenta al Consell. Simplemente quería resaltar por qué nos negamos a esta proposición no de ley. Nada más por mi parte. Gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Y ahora, por tiempo de 4 minutos y para contestar a los grupos en la medida de lo posible. 4 minutos para todos. Sí, ya sé que hay que sintetizar mucho, pero la norma que nos rige es lo que dice. Intentaré agrupar un poco, sí, porque se han repetido varios aspectos y a ver cómo podemos. Muy bien, pues cuando usted quiera. Gracias. Gracias. Bueno, pues empezamos.
varias intervenciones qué es la bioeconomía y cómo la podemos potenciar. La bioeconomía es la estrategia económica para luchar contra el cambio climático desde la promoción y el apoyo a los productos renovables como sustituto, sobre todo, de combustibles fósiles y cualquier dependencia de actividad económica que genere una gran cantidad de carbono en la gestión de su producto. Cuando hablamos de bioeconomía en el territorio forestal, no estamos hablando de las tradicionales madera y biomasa, que también, por supuesto, ahora con el nuevo decreto de edificios energéticamente casi nulos, va a salir ya todo el tema de la promoción de la bioconstrucción, el uso de la madera, el uso del corcho como aislante va a coger un protagonismo muy grande. Pero no hablábamos solo de eso. Estaba hablando antes, por ejemplo, de las camisetas de hacer deporte que se están haciendo con fibras de madera ya actualmente. Las bolsas de los supermercados nórdicos, que bueno, creo que aquí se pone de ejemplo de muchas cosas los países nórdicos. Se están haciendo ya las bolsas de los supermercados con fibras de madera. No se están haciendo con plástico. Todo eso es bioeconomía. La ganadería extensiva, la carne de calidad. Hace unos meses salía que estamos consumiendo una cantidad de antibióticos de carne que viene de China, de granjas, que saber lo que nos estamos comiendo. La cantidad de terreno forestal que tenemos para producir proyectos de ganadería extensiva compatible con carne de calidad. ¿Por qué no lo aprovechamos? Todo eso es bioeconomía. Todo lo que genere lucha contra el cambio climático y cadenas de ciclo corto de los productos forestales, que en general el balance de carbono es muy positivo para nosotros. Todo eso es lo que estamos hablando de promoción de productos. Resinas. O sea, ¿por qué tenemos que traerlas importadas de China? Resinas sintéticas, cuando nuestros pinos producen una resina muy buena. Todo eso genera empleo rural, genera cadenas cortas de valorización, como el ejemplo de la agricultura, ¿no? Cuando se hace la agricultura de proximidad, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que ha habido una generación que se ha perdido, una generación que no ha vivido el monte, del éxodo rural. Y parece que nunca se ha gestionado el monte, parece que nunca se han sacado productos del monte, cuando lo normal han sido los últimos 40 años. Toda la vida se han sacado. La sociedad rural ha sido un proveedor de bienes y servicios al medio urbano. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Esa producción. No intentar abandonarlos y, como dicen algunos, que la no gestión es una forma de gestión. Eso, bueno, pues al final el fuego lo gestionará por nosotros, ¿no? En cuanto al exceso de carga burocrática que también hemos tenido, sobre todo el medio forestal tiene una concepción, en cuanto se ve desde el punto de vista medioambiental ya no tanto, pero desde el punto de vista urbanístico parece que todo el suelo forestal tiene que ser protegido. Muy al contrario, el suelo forestal en estos momentos, como bien decía la diputada de Podem, no necesita, o sea, tenemos demasiado suelo forestal para gestionar. Lo que tenemos que hacer es recuperar el mosaico agroforestal que nos ha caracterizado como paisaje mediterráneo desde que el hombre es hombre, desde el neolítico. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y el exceso burocrático, el exceso de celo proteccionista solo nos lleva al abandono y a la imposibilidad de gestión en una economía de subsistencia. O sea, no podemos pedirle a un propietario forestal, a un pequeño emprendedor turístico que quiere rehabilitar una masía en un entorno forestal abandonado. No podemos pedirle que se gaste 20.000 euros en papeles para obtener una licencia municipal. No tiene sentido. Se abandonan los proyectos por culpa de esa burocracia. Y esa burocracia, que también se ha hablado bastante, yo creo que tenemos que analizarla desde dos puntos de vista. No puede ser lo del papá Estado, por supuesto, que decimos que no puede ya haber más intervención administrativa desde las altas esferas. No se puede legislar y mandar en el mundo rural desde edificios en las ciudades, sino que tiene que ser desde los pueblos y de una mayor confianza. El sector forestal, fíjense si es anómalo, el sector forestal, que propiedades que son municipales, como los montes de utilidad pública, no los pueden gestionar sus propietarios. Los gestiona la administración superior porque se creen que es mejor que se gestione desde una administración superior que los propios propietarios. Eso es una anomalía democrática que hay que corregir, que viene arrastrado de épocas predemocráticas, como les digo. Al principio, cuando se gestionaban los montes de utilidad pública municipales, allá por el mitad del siglo XIX, pues sí, los ayuntamientos no tenían capacidades, no tenían lo que tienen hoy en día. Pero, y todo eso fue corrigiéndose antes del franquismo. La República fue muy descentralizadora en ese aspecto. Se hicieron instrucciones, sobre todo antes de la República, en 1925, unas instrucciones que ya se les daba poder a los pueblos para gestionar sus territorios. Le quedan 30 segundos. Vale, todo eso fue abolido y tenemos que volver a recuperarlo. Y por último,
que no me quiero dejar los instrumentos, los pagos por servicios ambientales, cómo recuperarlos. Hace 6 meses hubo una proposición no de ley en las Cortes Generales, sin ningún voto en contra, sobre la creación del Fondo Forestal Nacional, que grava un céntimo, no quiero equivocarme, un céntimo el litro de combustible y 10 céntimos el metro cúbico de agua destinado para consumo. Fue aprobada en las Cortes Generales y hay que desarrollarla a nivel estatal, y después se transferirá ese dinero, se supone, a las comunidades autónomas. Ahí tenemos un mecanismo de cómo introducir los pagos por servicios ambientales, que son la herramienta básica de gestión del futuro de los propietarios forestales. Y 10 segundos, simplemente porque me gusta hacer analogías. Imagínense que los propietarios forestales pudieran parar a voluntad esos servicios ambientales que producen a toda la sociedad. Imagínense que nosotros pudiéramos parar la captación de CO2, la conservación de biodiversidad o la recarga de acuíferos. Seríamos más poderosos que los controladores aéreos en este país. Pero no podemos, porque los damos gratis a la sociedad. Todo eso ustedes, como representantes de todo el pueblo valenciano, deberían tomar conciencia y hacer para que realmente se materialicen. Ya está. Muchas gracias.